Bueno, buenos días a todos y bienvenidos al último webinar de la serie de 6 webinars de cómo responder como institución financiera a la crisis del coronavirus. Espero que estén todos saludables, quedándose en casa, si bien vemos que en muchos países ahora se están liberando las medidas para enfrentar la crisis sanitaria. Si bien, ¿qué, qué buscábamos aquí con la serie de webinars? Era realmente una iniciativa entre Digital Bank LATAM, Inspiring Development y Yapo Solutions, con el objetivo de dar una primera guía de cómo reaccionar a la crisis. Eso sobre todo porque sabemos de propia experiencia en la gestión, en la gerencia de nuestras propias empresas, pero también la experiencia que tuvimos en años anteriores dentro del sector financiero. Vemos con nuestros clientes qué tanta inseguridad la situación está creando. Y como dijimos y reiteramos en varias instancias durante la serie de webinars, esta inseguridad, no solamente por la crisis sanitaria, sino por la recesión económica que vemos en el horizonte o que ya nos está pegando. Sin embargo, lo que buscamos también a través de la serie y de cada uno de los webinars es darles ideas así muy concretas de cómo responder, darles lineamientos, por supuesto, siempre a un nivel más superficial. Cada institución tiene su propia realidad, su propio mercado, su propio entorno, pero darles lineamientos en general de cómo enfrentar y tener primeras pautas. Hoy queremos realmente cerrar la serie con una vista optimista y positiva también al futuro, asumiendo de que habrá en la vida cotidiana, por lo menos por los próximos meses, eso sí se puede esperar, habrá cambios. Es decir, la manera como estábamos viviendo va a cambiar. Así que en mi país siempre hago referencia a Alemania. Estamos ahora, hay desde hace 2, 3 semanas una polémica fuerte de relajar las medidas. Ahora las primeras relajaciones se están dando. Hay grandes discusiones si es demasiado temprano, mucha preocupación por un posible rebrote, una segunda ola que en muchos casos en la historia hemos visto puede ser mucho más fatal, mucho más seria que el primer brote, menos bien a controlar. Así que estamos esperando en los próximos meses, vamos a tener que encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas. Lo optimista, y por qué lo vemos de manera optimista, también sí va a ser un golpe. La mayoría de las instituciones estamos viendo que, por supuesto, gestión de liquidez, gestión de portafolio, cómo operativizar realmente lo que son las reestructuraciones de crédito, eso es lo que nos está manejando ahora. Sin embargo, hay que ir un paso más adelante y mirar hacia el futuro. Y estamos contentos de contar otra vez con Mario, que nos va a ayudar a entender qué podemos esperar en cuanto a las ventas digitales en el futuro. Creo que no hay que presentar a Mario, la mayoría de ustedes ya lo han conocido dentro de esta serie de webinars, pero por supuesto mucho más en sus muchos años de experiencia en trabajar con el sector financiero y sobre todo lo que es el tema de transformación digital. Vamos a trabajar como siempre. Por favor, manden sus preguntas durante el webinar. Al final yo voy a regruparlas, intentar de identificar los temas principales que les están moviendo, que les están preocupando o donde tienen dudas. Los voy a presentar a Mario. Mario va a responder al final de su presentación. Muy bien, bienvenidos otra vez y Mario, te dejo la palabra. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Christoph, por esa presentación. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo webinar con foco en esta oportunidad en el tema comercial, en el tema de negocios.
Y al respecto tenemos una agenda bien acotada, pero queremos transmitirle los principales temáticas que tienen que ver primero con cuál es la situación general de las ventas de servicios financieros. Es decir, el mundo cambió, hoy los clientes están cada vez más digitales y coronavirus lo que hizo fue acelerar ese movimiento hacia las transacciones digitales. Por lo tanto, todo lo que hoy día estamos viendo en el mercado es que las ventas a través de los canales y los dispositivos electrónicos están creciendo permanentemente. Pero bueno, ¿cuál sería el suma ahí en servicios financieros y cuáles son los gaps que tenemos y los desafíos? Es lo interesante de poder ver en el primer punto. Luego, ¿qué vendemos? ¿A quién le vendemos y con quién competimos? Hay un desafío importante que tiene que ver con la competencia con actores digitales que van más allá de nuestros competidores tradicionales que hemos visto permanentemente en las industrias donde estamos operando. Es decir, hoy día un banco azul no compite hacia futuro con el banco del frente, verde o rojo, sino que más bien lo que estamos viendo es que ambos o todo el sector financiero está compitiendo con estos actores y estos grandes competidores digitales. Luego, hacia el futuro, cómo estamos viendo esta transición, cómo podemos aprovechar y capitalizar estos elementos y finalmente cómo crear una estructura comercial bimodal. Hacia el futuro lo que las organizaciones requieren son estructuras comerciales bimodales que permitan aprovechar la tecnología disponible, que permitan entregarle a los clientes la atención y el servicio y la conexión que ellos quieren, y por otro lado ir disminuyendo los costos y optimizando y haciendo eficiencias permanentemente para mejorar los resultados a nivel de la organización. Si no logramos crear organizaciones eficientes en el tema comercial y tema de negocios, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una estructura de costos financieros tan alta, de costos fijos y costos variables tan alta, que finalmente vamos a quedar poco competitivos hacia futuro. Entonces el tema de los negocios digitales tiene que ver con una proyección hacia futuro y una sustentabilidad del negocio hacia el futuro. Por lo tanto, es una decisión que tenemos que entrar y en estos tiempos de coronavirus probablemente tenemos una variante, pero aún así estamos generando negocios con los clientes. Pasando al primer punto de cuál es la situación actual de las ventas, cuando estamos mirando qué está pasando como patrón en términos de ventas digitales en la región, lo que estamos viendo es que el market share, por un lado, de las instituciones se ha mantenido estable. Es decir, no hay instituciones que tengan una estrategia comercial tan potente que esté ganando mercado aceleradamente al resto de los competidores. Por otro lado, el crecimiento, en las instituciones que sí hemos visto crecimiento, viene más que nada por el lado de las fusiones. Es decir, la forma de crecer en market share ha sido, en los últimos 20 o 40 años probablemente, ha sido más enfocado en las fusiones, más que en alguna estrategia comercial en particular. Y también, en algunos casos específicos, por la bancarización. Hay instituciones que están llegando a mercados no bancarizados o teniendo una cartera de mercados no bancarizados que han metido a su línea de negocios de banca, y eso les ha permitido a esas instituciones en particular, que son bastante pocas en la región, tener un crecimiento que viene por el lado de la bancarización. Pero en general está bastante estable. Hoy día están entrando y ya entraron nuevos actores digitales de forma vertiginosa. Ya, como lo hemos mencionado en otros webinars anteriores, ya tenemos 10 bancos digitales en la región y eso va a seguir creciendo. Es decir, por un lado, las Big Tech que están entregando ofertas digitales para el sector financiero, estos nuevos bancos digitales que se están creando, las FinTech que también están ganando su espacio en cada uno de los países, son actores que de alguna forma están entrando y tienen una propuesta de valor en términos de la aproximación tecnológica distinta con los clientes. Los reguladores han reaccionado lento, muchos de los países nos están limitando, por ejemplo, el tener los datos de nuestros clientes en la nube o el tener alguna operación y transacción 100% digital. De alguna forma están exigiendo a las instituciones reguladas que tengan una firma física del cliente y eso nos rompe la cadena de negocios digitales y nos obliga a tener una presencialidad que ya hemos visto en países más avanzados, más desarrollados, que son algunas fricciones que son innecesarias, porque las medidas de seguridad hoy nos permiten tener una transacción digital 100% sin inconveniente, pero los reguladores no han estado abriendo la regulación que permite hacer esto. Por otro lado, los clientes están cada día más digitales y después de coronavirus esto va a seguir acelerando y el COVID-19 hoy día nos ha llevado a un foco que no está en crecer. Hoy día probablemente en las instituciones que están escuchando este webinar el foco no está en ir a buscar clientes nuevos, pero sí en mantener a lo menos su cartera. Lo que no podemos es empezar a decrecer
No podemos ir a buscar clientes al mercado y traernos los clientes que están complicados, que nos van a tener un impacto en la mora en el corto plazo, sino que más bien lo que deberíamos hacer es mantener nuestra cartera vigente, tratar de ayudar a los clientes para reestructurarlo y reorganizar sus finanzas, empezar a cobrar al máximo posible para no tener problemas de liquidez y por otro lado empezar a capturar algunos clientes nuevos que sean bastante específicos respecto de su calidad como cliente para no tener impacto en la mora. Cuando vemos acá en estas cifras, lo que estamos mostrando es la cantidad de oficinas y la cantidad de colocaciones que tiene cada uno de los países, como industria financiera, como banca en particular, y lo que estamos viendo es que a nivel de sucursales hay una caída de un 2% en los últimos 5 años. Es decir, la disminución de la red física está disminuyendo bastante poco, a una tasa bastante lento, es decir, no se ve una tendencia a disminuir el canal físico, pero sí han ido aumentando las colocaciones, por otro lado, en un 25%. Es decir, tenemos más negocios que estamos generando con una red relativamente igual o un poquitito menor. Pero en ese sentido, esa red tiene un costo bastante importante y hoy día lo que nos hace inferir esta cifra es que no estamos creciendo por el canal digital. Es decir, tenemos un gap y tenemos una limitación a crecer por el canal digital y hoy día todo está concentrado en la red física, que es una red que sabemos administrarla muy bien, pero de alguna forma genera costos que nos hace ser poco competitivo con los actores digitales. Por otro lado, cuando estamos mirando el modelo, tenemos que pasar de un modelo que está cambiando rápidamente desde una venta física puramente a una venta mixta. Como decía, la regulación no nos permite en la mayoría de los países de Latinoamérica una venta 100% digital, pero a lo menos tenemos que tener un modelo mixto, donde la captura o la conexión con el cliente es en digital y luego la materialización de la venta la podemos hacer a lo mejor a través de un formalismo presencial. Pero cuando hablamos de venta, ¿de qué estamos hablando? En realidad, la palabra venta a veces confunde porque pareciera ser que solo son captura de clientes nuevos, de nuevos créditos, nuevos clientes. Pero en realidad nos estamos refiriendo a negocios, negocios de clientes nuevos y antiguos. Hoy día probablemente el foco esté más que nada en la cartera actual, más que en clientes nuevos. Pero igual esto cuando pase, vamos a tener que salir de nuevo al mercado a buscar nuevos clientes. Entonces, cuando hablamos de negocios nos referimos a nuevos créditos, tarjetas de crédito, que la pregunta en tarjetas de crédito es cuántas tarjetas tengo colocadas en mis clientes, cuántos clientes tengo sin tarjeta y cuánto están utilizando las tarjetas los clientes que tienen tarjeta. Hoy día el foco probablemente está en refinanciamiento, renegociaciones, que es un foco bastante permanente que muchas veces pierde visibilidad y hoy día está más vigente que nunca, pero igual ese refinanciamiento, renegociación son parte de lo que nosotros llamamos los negocios digitales. Luego las captaciones, seguros, cobranza y otros productos. Es decir, en términos de, cuando hablamos de venta, nos estamos refiriendo al negocio completo que la institución financiera tiene que impulsar. Independiente de los momentos de crisis, tenemos que preocuparnos de estos negocios, porque lo que no podemos hacer es ir decreciendo nuestra cartera, perdiendo participación y finalmente aumentando los indicadores de riesgo. Ahora, en términos de indicadores, ¿qué deberíamos estar mirando? Por supuesto, crecimiento neto de carteras, que es algo habitual que estamos mirando, pero también indicadores como retención. Si nosotros no tenemos una retención potente, que también es parte de este bloque de negocios, lo que está pasando es que estamos arrendando clientes. Es decir, estamos gastando mucho en captura, estamos teniendo clientes por un tiempo, pero se nos empiezan a ir. El foco en la captura de clientes nuevos con una baja indicador de retención significa que estamos gastando mucho dinero en tener el stock de clientes actual. La retención es un indicador que nos permite pegarle fuertemente a la rentabilidad de la institución. Por lo tanto, hoy día más que nunca el indicador de retención debería ser un indicador que estamos mirando en negocios digitales y en general en el negocio comercial bancario. Luego indicadores como recomendación, el NPS, productividad, principalidad, es decir, yo, los clientes que tengo, qué tan principal soy dentro de su uso. Es decir, soy el segundo banco, el tercer banco o el primer banco. El primer banco, la potencialidad que tiene es que probablemente las hipotecas o las garantías van a estar en el primer banco y el cliente es mucho más rentable cuando es un cliente principal. Cuando soy el segundo o tercer banco, probablemente está aprovechando algún producto en particular conmigo, pero podría ser parte de los clientes que hoy día no me generan rentabilidad y podrían tener hasta rentabilidad negativa. Hay algunos estudios que muestran que el 25% de la cartera renta negativamente las instituciones financieras. Entonces, ¿cómo abordamos eso en este momento? Es clave. Y algunos elementos que hemos visto que pocas instituciones lo están mirando, pero es relevante mirarlo, que es cuánto vale el cliente en el tiempo para saber cuánto puedo invertir en esta retención y luego cuál es el costo de adquisición. Es decir, si yo tengo calculado que el costo de adquisición son $200 por el canal presencial, cuando me doy cuenta que por el canal digital puedo bajar ese costo a $50, me doy cuenta recién de que estoy impactando directamente la última línea de la institución.
Y esos son cálculos que muchas veces no estamos mirando y eso nos hace que perdamos un poco el foco y el sentido de urgencia de crecer por el canal digital. Hoy día el mundo se separa en dos hemisferios principalmente, el mundo digital y el mundo presencial, y nosotros hemos tratado de diagnosticar qué está pasando en cada uno de esos dos escenarios. En el mundo presencial, lo que estamos viendo es que es un mercado muy maduro. O sea, la banca lleva 700 años existiendo y 700 años ha tenido un modelo presencial. Por lo tanto, es un modelo que sabemos administrar, que está bien estructurado y que en general lo conocemos bastante bien. Pero ¿cuáles son los temas que estamos viendo en el mundo presencial? Primero, una baja productividad comercial. Cada vez los indicadores van mostrando que la productividad comercial por persona, por asesor presencial, está bajando, en general en casi todas las instituciones de Latinoamérica. Los call centers o contact centers están colapsados y no responden adecuadamente. Es decir, hay una carga importante hoy día que no puedo ir a la oficina presencialmente en llamar al contact center y el call center se colapsa y la respuesta porque no tiene la información muchas veces no es adecuada, impactando la experiencia. Los ejecutivos gastan mucho tiempo haciendo derivaciones de requerimientos de clientes que no tienen que ver con cosas comerciales. Entonces tenemos a personas que son comerciales eminentemente, en general personas de alto nivel en la institución y de alto costo, que están generando una administración de tareas y de requerimientos más que estar enfocado en los negocios de la institución. No hay información en línea para ver cuál de estas personas hoy día está atendiendo lentamente a los clientes o está dando mala respuesta. Es decir, hay como una zona gris invisible para el manager en el cual el cliente hace un requerimiento al atendedor y el atendedor muchas veces deriva a algún área, le contestan, no le contestan, se demoran en derivar, no le da respuesta al cliente. Hay una serie de elementos que hoy día están siendo invisibles por parte de la administración. No hay información de la carga de tareas por equipo, los gerentes están muchas veces resolviendo los reclamos que le van escalando, dado que no podemos hacer una vista con un dashboard que nos permita saber dónde están los cuellos de botella y los problemas a nivel de los procesos. Entonces, como no abordamos bien los procesos y tenemos problemas de procesos, finalmente tenemos al gerente comercial que en vez de estar haciendo coaching a su equipo, coaching comercial, está encargado de conversar con las áreas centrales para poder dar respuesta a los clientes. Y finalmente los ejecutivos, los asesores presenciales no tienen tiempo para la venta. Eso es lo que hemos estado viendo como diagnóstico, por lo tanto tenemos un espacio para poder mejorar ahí. Y cuando nos vamos al mundo digital, lo que estamos viendo es que es un mundo bastante incipiente. La mayoría de las instituciones ni siquiera tiene bien formado su canal digital, su canal comercial digital. La venta digital casi no existe y en las instituciones que existe ha llegado a un tope, tiene un rendimiento decreciente. Es decir, partimos con este canal, generamos un nivel de venta, hicimos marketing digital tradicional, pero luego quedamos en una meseta y no hemos podido romper para poder seguir escalando y seguir traccionando clientes en ese canal. No existe un equipo comercial que tenga las capacidades de hacer este crecimiento rápido, este growth hacking. Es decir, la forma de cómo se administra un equipo de comercial digital es distinto que el equipo comercial presencial. Y aquí hay capacidades que tenemos que instalar que en general no están instaladas y ni siquiera somos conscientes de cuáles son esas capacidades. Luego la estructura es pequeña. Cuando tenemos equipos, y aunque tengan capacidades, en general tiene una estructura pequeña en comparación con el benchmark de las empresas digitales. Luego les muestro algunas cifras de eso para que vayan viendo a qué nos referimos. El uso intensivo del marketing digital tradicional, que lo estaban haciendo la mayoría de las instituciones, hace que hoy día lo que se esté haciendo como acciones comerciales en el mundo digital se empiece a homologar y a estandarizar. Los equipos no tienen prácticas ágiles, están trabajando con métodos tradicionales, siendo que deberíamos tener equipos digitales ágiles. No hay información para hacer analítica, es decir, no sabemos por qué los clientes no nos están comprando por los canales, cuáles son las razones de por qué tenemos ciertas caídas de los clientes en el funnel digital o en el ciclo de vida del cliente en el mundo digital. Y como no tenemos información, no podemos generar experimentación. Hoy día el benchmark es que las instituciones digitales generan un experimento al día. Cuando nosotros hemos hecho análisis de este tema en banca, en general no hay experimentos, lo que hay son campañas de marketing digital para tratar de impulsar un canal de forma push, pero no hay una analítica que permita tener información de qué está pasando, dónde están las principales objeciones del cliente para poder hacer experimentos para ir rompiéndose ese ciclo negativo y empezar a traccionar al cliente hacia adelante. Entonces, la situación lo que nos plantea es que tenemos una oportunidad muy grande en el negocio digital y la pregunta es, de fondo, ¿qué vendemos, a quién le vendemos y contra quién competimos? Cuando analizamos esto, porque yo en el mundo digital puedo generar mucho impulso, mucho músculo, mucha fuerza en ese canal, pero si no tengo algo interesante que ofrecer al mercado es complejo que sea exitoso. Y hoy día lo que estamos vendiendo son productos indiferenciados generalmente.
Es decir, cuando estamos mirando qué estamos vendiendo, son tarjetas de crédito, ahorros, depósitos, créditos, hipotecas, etcétera. Entonces estamos muy concentrados en lo que son productos, no en propuestas de valor, no en soluciones, no en experiencia, sino que estamos vendiendo productos y todas las instituciones estamos vendiendo productos. Y eso nos deja en una situación compleja cuando nos comparamos con los actores digitales que están entrando con propuestas de valor, de soluciones hacia el mercado. Y por otro lado, estamos apuntando a un mercado masivo. Tenemos poca información de clúster, tenemos poca información del comportamiento de los clientes, tenemos poca conversación con ellos y no sabemos en línea qué está pasando con ellos. Entonces estamos apuntando una serie de productos indiferenciados, que todos tenemos los mismos productos, a un mercado masivo y estamos ahí en un océano rojo peleando por capturar esos mercados. Mientras que ¿con qué estamos compitiendo? Con actores digitales que lo que están haciendo se enfocan en experiencia y en datos. Abordan la experiencia total del cliente de punta a punta, en términos digitales. Tienen elementos físicos y digitales que se van mezclando, pero en una propuesta de valor omnicanal, donde yo pasar de un canal a otro no tengo fricciones como cliente. En general en la banca hay mucha fricción cuando paso de un canal a otro. La experiencia del cliente es el principal impulsor de los productos y servicios. Es decir, yo construyo producto y servicio y voy cambiando mi producto o servicio en función de la experiencia del cliente, no en función de tener un producto, tarjeta de crédito, que la tengo hace 30 años y sigo vendiendo la misma tarjeta de crédito. Luego disponen de muchos datos del cliente y el interfaz tiene un diseño de alto nivel, es decir, la conexión, la usabilidad de los dispositivos electrónicos y de la contratación está bastante parecida como a un Netflix o a un Google, es decir, a estas plataformas digitales que son muy simples para el cliente está acostumbrado. Entonces el sistema financiero se ha ido a un canal digital que tiene una dificultad de uso en comparación a los actores digitales que se han ido más a una copia, si ustedes lo quieren, del mundo digital, que ya el cliente está bastante acostumbrado. Y están conectados y están dentro de las redes sociales generando comunidades. Luego, ¿cómo es el futuro de las ventas digitales? Cuando miramos hacia adelante, lo que estamos viendo es que necesitamos generar una estructura que se llama estructura comercial bimodal. Ese es un concepto que nosotros desarrollamos para poder entender y para poder graficar de que tenemos dos mundos, que tenemos dos hemisferios que están bajo el mismo director comercial. Entonces, el director comercial debería manejar un equipo de ventas presenciales potenciado con tecnología para ser más eficiente de cara a la experiencia cliente y la disminución de costo y aumento de productividad. Y por otro lado, un equipo de ventas 100% digitales con capacidades de growth hacking. Independiente que estas ventas 100% digitales se materialicen con una firma física del cliente, una autorización, una foto, alguna restricción que tengamos que hacerla porque el regulador la pide, está bien. El mundo de la venta digital, cuando hablamos de venta, es la conexión y el cierre de negocio. Luego la formalización podría tener componentes físicos y no hay problema con eso. Pero el director comercial debería manejar ambas palancas porque estamos llegando al mismo mercado y al mismo cliente. Entonces, hoy día lo que en general estamos viendo es que el director comercial está manejando el mundo presencial y los negocios digitales están en otra área de marketing o algún área de nuevos negocios, algún área digital, pero en realidad estamos apuntando al mismo mercado a través de dos canales que están en manos distintas con estrategias distintas. Entonces aquí lo que deberíamos hacer es unificar respecto de la dirección y la estrategia y generar estos dos canales que empiezan a trabajar cada uno enfocado y con prácticas distintas, pero que están llegando al mismo mercado. Si nosotros logramos implementar esta estructura comercial bimodal, vamos a tener múltiples impactos. A nivel de canal presencial, primero aumenta la productividad del ejecutivo, porque estamos generándole ayudas tecnológicas que le permitan liberar tiempo para dedicarse a la acción comercial. Es decir, podemos ir administrando estas cargas y focalizando al ejecutivo o al asesor presencial para que se enfoque realmente en los negocios y no esté administrando tareas y requerimientos administrativos del cliente. Segundo punto es que mejoramos la experiencia, porque tenemos respuestas más rápidas sobre los requerimientos y tenemos información proactiva. Al tener nuestros flujos y procesos digitales, lo que tenemos es información que le podemos dar al cliente respecto de en qué está su requerimiento. Entonces no tenemos un cliente que está llamando 5 veces a su ejecutivo para preguntar en qué está su solicitud de un reclamo de fraude de tarjeta de crédito, por ejemplo. Si me clonan la tarjeta, tengo que llamar 5 veces al ejecutivo para que él averigüe con la área interna en qué está ese requerimiento. En vez de eso, el cliente hace el requerimiento, se deriva digitalmente donde el área que corresponde y le entregamos al cliente información proactiva, push, respecto de en qué está su situación. Entonces eso hace que el cliente no tenga que estar conversando con el ejecutivo y desviando al ejecutivo desde su negocio core, que es la parte de negocios más comerciales.
Y lo tercero es que liberamos tiempo de la gerencia para poder enfocarse realmente en estrategias comerciales y en coaching comercial y no estar haciendo seguimiento a ciertos reclamos o requerimientos de los clientes. Por otro lado, el impacto en el canal digital es que tenemos un aumento en la venta digital a través de una experimentación permanente. Es decir, nosotros logramos ir entendiendo cuáles son las objeciones del cliente para comprar en digital. Con esa información y con esa analítica de datos, que es información cualitativa y cuantitativa, lo que hacemos es que generamos experimentos para resolver esos temas. Y esos experimentos los vamos desarrollando permanentemente en un ciclo continuo e incremental y que nos permite ir aumentando lentamente nuestra atracción de clientes, pero en el tiempo lo que vamos a ver es una curva ascendente. Ojalá, idealmente, lo que estamos buscando es una curva exponencial. Esas son prácticas que hoy día están usando las empresas digitales y las empresas tradicionales no las estamos incorporando con el tiempo que se requiere. Segundo punto del impacto del canal digital es la instalación o potenciamiento de un equipo que tenga el conocimiento y las herramientas que necesita. Es decir, de un equipo que de alguna forma nos permite asegurar que tenemos una base estructurada que nos permita potenciar esta venta a través del canal digital. Y lo tercero es la disminución de costos de captura, es decir, todos los negocios que generemos por ese canal tienen un costo de captura mucho más bajo y eso hace que tenga un impacto directo en el valor del cliente en el tiempo, en el lifetime value. Entonces, si nosotros logramos aumentar el valor del ciclo de vida del cliente en el tiempo, eso nos permite tener un impacto en eficiencia y un impacto en mejorar los resultados. Entonces, estos son algunos de los impactos esperados de una estructura comercial bimodal. Y cuando conversamos de cómo se aterriza esto, ahí vamos a ir abordando por cada uno de los dos elementos. El primer elemento que tiene que ver con el mundo presencial, con un modelo digital. ¿Qué significa un modelo digital? Que tengo herramientas tecnológicas que van apoyando la actividad que están haciendo los ejecutivos o asesores presenciales. Eso significa un modelo digital. Y luego capacidad de agilidad comercial. Esta agilidad, que es estas prácticas como el Scrum, Kanban, Lean Startup, etcétera, que hoy día están principalmente radicadas en las áreas de innovación o las áreas tecnológicas, lo podemos llevar hacia el área comercial con ciertas adaptaciones, para que las prácticas de trabajo, de comunicación y de gestión que tenga el equipo comercial tenga este componente de agilidad y le permita ir aumentando productividad en base al modelo. Entonces tenemos un modelo de prácticas ágiles comerciales, tecnología como modelo que también le permite aumentar la eficiencia. Eso respecto a los asesores presenciales. Cuando hablamos de qué tipo de tecnología estamos pensando, la verdad es que son tecnologías que pueden partir desde algo bastante simple y básico hasta sistemas que son más sofisticados, pero lo importante es que tenemos un proceso que está digitalizado, un flujo de trabajo. Entonces, de alguna forma, lo que tenemos es que entender cuál es el proceso que está ocurriendo en la punta, que hoy día es un proceso manual, digitalizarlo para poder llevarlo a un sistema que me permita tener un proceso de aprobaciones, vistos buenos y notificaciones que estén en línea, con formularios para que los clientes puedan ir haciendo requerimientos y los podamos ir derivando automáticamente y entregando información de vuelta, con conexiones a los sistemas legacy y a las áreas de proceso para poder ir viendo dónde están los cuellos de botella y dónde están los problemas de nuestros procesos para poder resolver el problema de fondo. Porque muchas veces tenemos reclamos o tenemos fuga de clientes porque estamos teniendo problemas en un proceso, pero no somos conscientes porque no es visible. Entonces, si no tenemos un dashboard que nos muestre dónde están los puntos de fricción de los clientes, es difícil poder abordarlo. Y ese dashboard no lo vamos a poder construir si no tenemos los flujos de trabajo en digital. Luego, elementos como los chatbots siempre son interesantes para poder ir teniendo una relación fluida, para poder ir derivando e ir liberando al ejecutivo, ir pudiendo tener estos tracking para ir viendo los estados de los trámites y notificaciones automáticas, tanto para ir escalando como para todos los actores que participan del proceso. También hay una herramienta que es el Kanban, que es una herramienta de las prácticas ágiles que permite ir administrando las tareas. Entonces yo puedo saber cuál es la carga de tareas que tiene un ejecutivo y cuáles son las tareas que están hoy día con tiempos pasado el SLA, es decir, que están atrasados respecto de la respuesta hacia el cliente o el envío a algún área en particular. Entonces, si no tengo la visibilidad, como gerente comercial, no tengo la visibilidad de mi equipo comercial, en qué tarea está trabajando, quién tiene más carga de tareas, qué tareas tiene, cómo son los tiempos de respuesta, finalmente es difícil poder administrarlo. Y para el equipo, si no tiene una herramienta que tenga las tareas visibles y poder ir administrándose de forma ágil, también es complejo tener un buen desempeño.
hoy día lo anotan en alguna agenda, en algún CRM, probablemente tiene algún sistema, pero ese sistema está desconectado del resto de la implementación del flujo de trabajo digital. También escalamiento a niveles superiores, panel de notificaciones, trazabilidad de los procesos, panel de control, etc. O sea, hay una serie de componentes que dependiendo de cuál es, cuál es de alguna manera el gap que hoy día tenemos en la institución, deberíamos ir incorporando. Recomendar cuál es el primero o el más importante es difícil sin saber cuál es la realidad que hoy día tiene su equipo comercial presencial. Pero ustedes deberían diagnosticar dónde están las principales fricciones y con qué pequeños sistemas que podemos ir incorporando que conversen nativamente con el resto de sus sistemas, CRM, ERP y sus sistemas core, legacy, podríamos poder, con una herramienta rápida de implementar y probablemente de un costo bastante razonable, ayudar en términos de tecnología a estos equipos comerciales. Y por otro lado, tiene que ver con la seguridad. Aquí estaríamos manejando información de los clientes, por lo tanto el sistema tiene que ser muy seguro y las conexiones tienen que ser muy seguras con los sistemas internos del banco para no tener alguna vulnerabilidad en términos de que estamos agregando una tecnología que ayude al ejecutivo, pero vamos a estar teniendo una fuga de datos importante y sensible de los clientes. Y lo otro es que cómo vamos hoy día administrando personas que están trabajando de forma remota, el equipo comercial trabajando de forma remota, los problemas que nosotros hemos comentado en esta presentación, cuando trabajo en forma remota, se multiplican. Es decir, esta nebulosa de qué está haciendo cada uno del equipo comercial es bastante más compleja. Entonces, hoy día, en tiempos de coronavirus, este tipo de prácticas es bastante más deseable desde el punto de vista que podemos ir ayudando a las instituciones y al rendimiento y a la productividad de las instituciones. Por otro lado, cuando yo estoy trabajando con esos sistemas, que son sistemas que finalmente lo que estoy haciendo es que estoy digitalizando ciertos procesos que hoy día están en manual, que son procesos de la punta, lo que voy haciendo es que voy almacenando información y eso me permite ir sembrando el camino para hacia un mediano plazo tener inteligencia artificial que ayude a mi institución. Entonces, cuando hoy día, por ejemplo, un asesor comercial tiene una duda de una campaña, de un producto, lo que hace es que tiene que llamar a un área central, colapsando el área central que tiene otras funciones. La función de un product manager o un gerente de productos no es estar contestándole y asesorando todo el tiempo a la red presencial, sino que tiene que hacer campaña y desarrollo de su proyecto. Por lo tanto, hoy día tenemos un círculo vicioso donde el cliente me pregunta algo, yo le pregunto a áreas centrales y empezamos a colapsar todo el sistema. Cuando empezamos a tener esta información en digital, empezamos a almacenarla y a entrenar algunos bots que cuando al próximo cliente que me pregunte algo que yo no sé, en vez de preguntar a la área central, le pregunto automáticamente a una especie de Siri o Google interno que tiene el conocimiento de la organización que he ido almacenando a propósito que tengo los canales y tengo los procesos ya digitalizados. Entonces eso nos permite que hacia futuro nosotros podemos tener respuestas mucho más rápidas y el conocimiento no se almacena en las personas especialistas del área internas de apoyo, sino que el conocimiento se almacena en un bot que permite ir contestándole a la red de oficinas que en general tiene muchos requerimientos de clientes. Por ejemplo, en qué está un crédito o una hipoteca, o una garantía, en qué está. Entonces tengo que estar llamando a las áreas centrales para preguntar o revisando muchas veces los sistemas. Pero cuando hay información que no está en los sistemas, que no está en línea, entonces si yo tengo este bot que tiene la conexión hacia esos sistemas que no están en línea, puedo ir contestando rápidamente sin tener que estar interrumpiendo las áreas centrales. Esto es una tecnología más sofisticada que requiere un paso previo, que es el paso que estábamos viendo anteriormente. Es decir, parto con algunos componentes digitalizando de forma más simple, más sencilla, pero almacenando información para ese futuro poder entrar en un mundo mucho más tecnológico y más evolucionado. Eso respecto del mundo presencial. Ahora del mundo de ventas digitales, ahí lo que estamos viendo es que la configuración de un equipo digital es algo que no está en mente de las instituciones tradicionales. Un equipo de ventas digitales es un equipo grande, dependiendo de la institución, por supuesto. Pero las instituciones 100% digitales, por supuesto que se concentran en esta área en particular y fomentan mucho esta área porque de esto depende la vida de la empresa. No tienen oficinas, no tienen asesores. Entonces, estos son los equipos que generan las ventas. ¿Estos equipos cómo funcionan? Normalmente del gerente general reporta a un vicepresidente de ventas digitales o un vicepresidente comercial que tiene a su cargo distintos productos, la venta de distintos productos, y esos productos tienen distintas etapas dentro de lo que se llama el funnel de venta digital. El funnel de venta digital es el ciclo de vida o es el journey del cliente a lo largo de todo el proceso desde que lo contactamos hasta que genera la compra y la recomendación. Entonces, ese funnel digital tiene distintas etapas.
Adquisición es como yo atraigo a los clientes a mi canal. Muchas instituciones tienen su app o su portal para hacer requerimientos de productos digitales, pero nadie está entrando a la página de un banco a querer cotizar o querer comprar. Nadie anda como buscando y se levanta en la mañana pensando que va a entrar a una app de un banco que no es cliente para poder ver qué productos hay en esa app. Entonces tenemos que de alguna forma traccionar y adquirir esos clientes. Es decir, cómo me encargo de que los clientes se enteren de que tengo esta propuesta. Segundo, ¿cómo hago para que ellos hagan el requerimiento, la solicitud o la activación? Tercero, ¿cómo los retengo para que me sigan comprando permanentemente? ¿Cómo logro que ellos realmente cierren y acepten la oferta? Y finalmente, que ellos me recomienden, que hagan una referencia a otros clientes para que pueda ir creciendo. Ese ciclo, ese flujo de vida digital tengo que ir generándolo como un loop automático, lo más automático posible, que me permita esta atracción en el tiempo. Para poder hacer eso, lo que las empresas digitales tienen son equipos que se llaman squad digitales, y esos equipos son en general de 5 personas, aproximadamente, pueden ser 6, entre 4 y 6 personas, y cada uno de esos equipos se preocupa o se encarga de una etapa del funnel para un producto. Es decir, si tengo una institución con 4 productos, y si son 5 etapas del funnel, requiere un equipo comercial de estos squads de 200 personas. En general, ninguna institución que tenga 4 productos, que hoy día esté vendiendo 4 productos, va a tener 200 personas en el canal digital. Pero sí tenemos 500, 800 o 1000 personas en el canal presencial. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos concentrando mucho esfuerzo y mucho costo en el canal presencial si en realidad el mundo va hacia lo digital y el equipo digital a veces tenemos 5 personas, 10 personas, si es que tenemos? Si es que tenemos un equipo muy chico, proporcionalmente hablando con el equipo grande. Yo entiendo que el equipo presencial es quien nos trae los negocios hoy día y muchos clientes van a seguir prefiriendo el canal presencial. Por lo tanto, tengo que mantenerlo, pero de a poco tengo que ir generando este otro hemisferio y esta otra forma de generar negocios digitales que tiene otra lógica de estructura, de prácticas, de tecnologías, que es distinta que el canal presencial. Entonces, el desafío número 1 es primero ser consciente de eso y entrenar al director comercial para que maneje estos dos mundos simultáneamente. Estos equipos que yo les decía que son 5 o 6 personas tienen capacidades distintas y multidisciplinarias. En general, estas capacidades hoy día en los bancos están distribuidos en muchas áreas distintas, pero necesitamos eso consolidarlo en un área en particular que tenga este conocimiento y que tenga estas prácticas de growth hacking. Necesitamos gente con conocimiento y capacidad de analítica de datos para que pueda ir haciendo testing y mostrando los dashboards de cómo impacta los experimentos, gente que conozca de marketing y de marketing digital en particular, gente que tenga conocimientos de optimización y cómo ir generando ciertas prácticas de optimización y conversión y de ratio, o de growth hacking directamente, gente de psicología del comportamiento para ir haciendo análisis más blando del cliente y la perspectiva del cliente, gente con capacidades tecnológicas para ir modificando los dispositivos, para ir modificando la página web, o el landing page, o la app, lo que ustedes quieran. Si no lo ven modificando permanentemente en base a la información que genera el resto del equipo, finalmente esa información se transforma en letra muerta. Y alguien que tenga práctica o conocimientos de usabilidad y de UX. Entonces, de alguna forma, este equipo que tiene competencias multidisciplinarias se administra a través de alguien que tiene que tener el conocimiento de cómo es el growth hacking. La diferencia del growth hacking con marketing digital es que uso técnicas y herramientas similares, pero no estoy concentrado en posicionamiento de marca, sino que lo que estoy concentrado es en generar negocios, en generar finalmente la compra de un producto o el refinanciamiento o una tarjeta o un cross-selling o una retención de un cliente, etc. O sea, de alguna forma, cuando hablamos de los negocios digitales, que incluía toda la actividad comercial que tiene que generar un banco para poder seguir viviendo, todo eso lo podemos poner acá. Es decir, este equipo no se encarga solamente de buscar clientes nuevos. Podría ser, por ejemplo, hoy día en tiempos de coronavirus, que se encarguen de hacer los refinanciamientos de los clientes para poder tener una deuda vigente y poder aliviarlos de los pagos y no entrar en mora, por ejemplo. Esa podría ser la estrategia de este grupo en este momento. Empezar a digitalizar los clientes o empezar a mejorar la calidad de nuestras bases de datos, etc. Entonces, con estas prácticas y estos equipos, lo que podemos hacer es un potencial gigante en términos de negocios digitales. Hay una declaración que quisiera leerla explícitamente, quiero ver cómo voy en el tiempo, perfecto, que es lo siguiente: la venta digital requiere una capacidad generalista. ¿Qué significa generalista? Que alguien tiene que tener el conocimiento de todas las prácticas que yo mencioné anteriormente. Y ese es el director comercial. El director comercial tiene que saber a un nivel generalista y probablemente un alto nivel todos esos conocimientos de cómo se desarrollan.
¿Cómo alguien, por ejemplo, puede automatizar un proceso con RPA? ¿Cuáles son las prácticas, las métricas de marketing digital? ¿Cómo es la usabilidad y el UX? ¿Cómo debe ser una experiencia cliente? ¿Qué métricas tener? Etcétera. Entonces, requiero tener a alguien que tenga toda esta mirada holística para poder manejar el negocio presencial y digital, y además el digital tiene multiplicidad de conocimiento. Entonces, requiere una capacidad generalista. Un gerente o un director comercial que tiene la especificación o especialidad solamente en el canal digital es un gerente que va a quedar obsoleto en el corto plazo, porque el mundo va hacia a la venta digital, por lo menos como dos palancas. Probablemente no vamos a ser solamente digitales, por lo menos de aquí a muchos años más, pero sí vamos a tener por lo menos estos dos mundos, y si no tengo la capacidad digital, tengo un problema como director comercial y tengo un problema como institución. Entonces la venta digital requiere capacidad generalista porque se apalanca en procesos y canales digitales. O sea, tenemos que tener el portal, la app y lo que corresponda. Sin embargo, la diferencia lo hacen los experimentos ágiles e incrementales. Esa es la diferencia. No la tecnología, sino la capacidad que tiene el equipo para hacer experimentos rápidos. Que hace un equipo multidisciplinario y que tiene una obsesión por la analítica. Todo el mundo digital se mueve por los datos. Los datos me dicen lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No son prácticas arbitrarias de que a alguien se le ocurre lanzar una campaña o un descuento o unas comunicaciones al cliente porque se le ocurrió en un brainstorming a un equipo de marketing, sino que lo que hacemos es que la analítica nos va entregando información para que nosotros vayamos pivoteando estos experimentos y vayamos encontrando lo que es atractivo para el cliente, y ese feedback podría llevarnos a modificar la propuesta de valor del cliente, los canales, el pricing, las comunicaciones, etc. Y finalmente tenemos que lograr automatizar los procesos de venta. En el mundo digital, los procesos de venta son masivos, por lo tanto no pueden ser manuales, tienen que ser automatizados. Por lo tanto, tengo que tener capacidad de automatizar ciertos procesos de venta y, por supuesto, tener una propuesta de valor interesante, porque si la propuesta de valor es genérica, el equipo, por más fuerte que sea, es difícil que salga a vender y ofrecer algo interesante para el mercado. Normalmente tenemos la propuesta de valor, tenemos los canales, tenemos los procesos, pero para transformarlos en negocios nos falta la parte del medio, que está en la figura de abajo, que es la gestión comercial digital, que tiene prácticas distintas a la gestión comercial tradicional. Las claves de la productividad, hoy día se agrega, por las capacidades bimodales, se agrega la parte tecnológica. La productividad siempre, comercial me refiero, la productividad comercial siempre se ha regido por la cantidad y la calidad. Cantidad, si tengo más contactos con los clientes, tengo mayor posibilidad de aumentar mi productividad. O calidad, si tengo mejor aproximación al cliente, mejor técnica de venta, también puedo generar mejores negocios. Entonces, calidad por cantidad es lo que definía productividad, y hoy día se agrega calidad por cantidad por tecnología. Es decir, cuáles son las herramientas tecnológicas que les dispongo a mis equipos para que puedan trabajar en los dos mundos. Luego, ¿cómo iniciar esta estructura comercial bimodal? La pregunta, yo creo que a esta altura ya hay una aproximación bastante clara de qué estamos hablando de estos dos mundos y cómo puedo partir con esto. Es interesante tener ciertos lineamientos. Lo primero es que tenemos que digitalizar los procesos manuales, porque eso genera mala experiencia, carga y dificultades de gestionar. Si tenemos procesos manuales comerciales, eso es el peor escenario. Entonces, paso número uno, identificar esos procesos que están hoy día manuales y digitalizarlos, agregando los componentes, los workflows que corresponden. Puede ser desarrollo interno, con su área de tecnología, lo pueden comprar afuera. Hay muchas startups tecnológicas que tienen soluciones súper interesantes que los pueden ayudar en esto. Pero el paso número uno, digitalizar los procesos manuales. Paso número dos es crear el equipo de venta digital. A lo mejor no vamos a tener este equipo que ya les decía yo de 200 personas, pero por lo menos tener un primer squad que empiece a generar el músculo y empiece a traccionar los primeros clientes y nos permita tener aprendizaje. Luego, ¿qué más podemos hacer? Entender que la propuesta de valor debe tener una evolución permanente. Nosotros, como institución financiera, creamos en algún momento el crédito de consumo y llevamos 700 años prestando dinero con un crédito de consumo, que es básicamente lo mismo y que todas las instituciones tienen lo mismo. En cambio, las instituciones digitales lo que van haciendo es que van permanentemente lanzando mejoras. No sé si se han fijado que las plataformas, por ejemplo Netflix, va lanzando mejoras permanentemente y va entendiendo los datos del cliente y le va haciendo ofertas customizadas, Amazon lo mismo, etc. Entonces la propuesta de valor debe tener una evolución permanente, no definir una propuesta de valor y quedarme con la misma durante 5 años, porque eso empeora la atracción por los canales digitales. Lo segundo es tener una estrategia común comercial y prácticas distintas en los dos canales.
Es decir, tengo al director comercial que tiene una estrategia comercial para la institución, pero maneja estos dos mundos, estas dos palancas de forma diferenciada, porque son conocimientos y formas de operar distintas, pero la estrategia tiene que ser única. Es decir, es una mala recomendación tener el canal digital puesto en otra área, en otra gerencia. Yo entiendo que lo estamos haciendo así porque el director comercial presencial no tiene las capacidades para administrar el mundo digital, pero esa solución es una mala solución de corto plazo. Lo que debería hacer yo es desarrollar las capacidades del director comercial. Luego, medir la actividad comercial y las productividades. Si no tengo información de las productividades del mundo físico y de los experimentos del mundo digital, estoy ciego y estoy tirando palos de ciego y probablemente no voy a llegar a nada. Tener una metodología con una estructura ágil que nos permita aprovechar el tiempo. Es decir, tener estas buenas prácticas que ya están conocidas a nivel internacional. Ustedes entran en YouTube, hay 500 videos de cómo implementar metodologías ágiles y eso tenemos que incorporarlo como metodología. Luego, en términos de foco, tiene que haber un foco en bajar la fuga y en aumentar el cruce de productos. Sobre todo en este momento, donde probablemente ir a buscar clientes nuevos sea una decisión más compleja, pero sí bajar la fuga de los clientes, sobre todo los clientes buenos que tengo, y aumentar el cruce de productos y de alguna manera vigentear esas deudas a través de refinanciamiento, con apoyo de los paquetes que están lanzando los gobiernos, o simplemente con estrategias internas de cada una de las instituciones. Y entender por qué la productividad llegó a nivel de techo y cómo podemos generar una estrategia y un cambio para poder volver a tener un crecimiento. Si yo veo la productividad de mi equipo comercial y va hacia abajo o se mantiene, o de mi equipo digital, las ventas que estoy haciendo por digital se mantienen, significa que algo no estoy haciendo bien. Me falta experimentación para seguir creciendo. Nosotros tenemos un framework, una metodología que permite que en 4 meses ya se pueda instalar una estructura comercial bimodal. Entonces lo que les quiero decir con esto es que se puede partir ya, se puede partir rápido y ustedes pueden hacer pequeñas prácticas en poco tiempo. No necesitan tener mucha tecnología o muchos equipos muy grandes, sino que más bien es redistribuir ciertos ingresos que hoy día me generan costo y me están aportando poco a la productividad y enfocarlo donde se requiere. El negocio digital, como les dije, tiene una mirada generalista porque hay una parte de canales y procesos que tiene que ver con tecnología, con robotización, con automatización, con canales, con conexiones a los sistemas, etc. Tiene que ver con metodología, cómo voy generando esta agilidad, cómo voy generando estas prácticas de experimentación, la estrategia de growth hacking, es una metodología. Equipos multidisciplinarios, tengo que tener equipos con capacidades distintas complementarias, si no va a ser muy difícil que un equipo que solamente conoce un tema, por ejemplo, solo un equipo de analíticos, no puede hacerlo. O un equipo solamente marketing digital, no puede hacerlo. Un equipo solamente tecnológico, no puede hacerlo. Tiene que ser capacidades multidisciplinarias. Y tengo que tener las plataformas que me permitan generar este negocio. Y lo principal y la base es el mindset. Este mindset de entender que el mundo digital se maneja distinto, que no es un tema de marketing, que es un tema de negocios, pero ese tema de negocios tiene que ser administrado por el director comercial con ciertos conocimientos y prácticas que él tenemos que incorporarlo, porque es 99% seguro de que no tiene esas prácticas ningún director comercial de la red física de ninguna institución latinoamericana. Entonces, cuando estamos viendo cómo lo hacen los negocios digitales, tenemos que extraer ese conocimiento e implementárselo primero a los líderes y luego ir bajando al resto de la institución. Cuando vamos generando estos negocios en el tiempo, tenemos que tener conciencia de que vamos pasando por distintas etapas. Estamos hablando de experimentación, esa parte más como de un laboratorio. Vamos haciendo experimentos de qué funciona, qué no funciona y cómo vamos aumentando nuestras ventas digitales. Luego tengo que eso escalarlo. Y es un equipo de un growth hacking team o un squad que va escalando esta exploración cuando encontré un experimento interesante. Luego tengo que automatizarlo, porque al principio, como no sé lo que funciona, lo que no funciona, estoy más en el mundo del MVP, del mínimo producto viable. Pero ya en algún momento, cuando encuentro que hay algo interesante para el mercado, tengo que desarrollarlo con las tecnologías y conectarlo con los sistemas más legacy. Y finalmente lo entrego al área de negocios, que es el área de explotación. Es decir, lo que quiero decir con esto es que esto no puede surgir solo y sin apoyo, exclusivamente surgir desde el área de negocios, porque el área de negocios tiene su mente puesta en el canal presencial. Entonces tenemos que apoyarlo con componentes que vienen antes, que los podría hacer equipos distintos, o el mismo equipo, una parte de un equipo, del equipo comercial que destinamos a esto, o podría estar alojado en otra área, un área de innovación, un área digital, que ellos hagan las primeras etapas y después se lo entreguen al área de negocios para que lo explote. O sea, la forma de cómo se configura esto depende de la institución, de los recursos, de cuánto
de cuánto capacity podemos instalar y cómo está el organigrama, etcétera, pero independiente de cómo lo armemos, porque el punto no es cuáles son las áreas nuevas que vamos a crear. El punto es que el flujo de desarrollo de pensamiento del mindset digital tiene que tener cierta lógica que permita que partamos desde un experimento y terminemos en negocios digitales con los clientes. Ya yendo al final, para ir ya cerrando mi parte de la presentación, los líderes tienen que ir cambiando su mindset, tienen que ir cambiándolo no solo en declaraciones, sino que en comportamientos. Es decir, mi mentalidad yo la expreso a través de mis comportamientos. Por lo tanto, tenemos que ver que los líderes, principalmente los líderes del mundo de negocio, tienen que tener ciertos componentes que tienen que estar expresados muy claramente en su comportamiento. El primero es que la velocidad tiene que ser un lema. No podemos hacer un proyecto de ventas digitales que nos demoremos un año. O sea, la velocidad es clave. Partir pequeño pensando en grande, pero partir pequeño y partir rápido. Equivocarme rápido y barato. O sea, no lo voy a hacer bien a la primera, no voy a tener un gran impacto a la primera, por lo tanto tengo que partir pequeño y tengo que empezar a pivotear permanentemente. Pero ese aprendizaje es necesario. Tengo que tener una maduración digital para poder ser exitoso en el mundo digital. Entonces eso va a requerir tiempo, pero mientras antes parta y mientras más rápido parta, eso va a generar una base para que esto se pueda expresar en el tiempo. Entonces es el primer cambio de mindset, porque hoy día los líderes son bastante tradicionales, con proyectos que son a largo plazo, con decisiones de inversión que son muy lentas. Hoy día tenemos foco y tenemos muchos incendios, tenemos muchos focos en bastantes áreas que tienen que ver con la continuidad del negocio, tiene que ver con la continuidad operacional, tiene que ver con el tema del flujo de caja, que por supuesto son prioritarios. Pero si yo descuido el negocio core de la institución, cuando esto ya recupere, voy a tener un gap competitivo respecto de otros actores que están entrando o otros actores que están desarrollando más rápido. Entonces, esto es lo primero para trabajar. Lo segundo es que tengo que tener equipos multidisciplinarios. Si sigo trabajando en estos silos funcionales, y el área de marketing está por allá, el área de analítica está por allá, el área tecnológica está por allá, el área de negocio está por acá, si sigo con estos silos funcionales, es muy difícil que esto pueda expresarse. Una de las principales características de las empresas digitales es que trabajan en redes colaborativas multifuncionales, no en silos. Si no rompemos los silos y generamos esta estructura de trabajo en redes colaborativas, va a ser muy difícil que podamos implementar esto. Y eso tiene que ver con una mentalidad más que con una tecnología. Y finalmente, aprender de los clientes en vez de darle lecciones. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tener la soberbia de creer que sé lo que el cliente quiere, sino que más bien tengo que lanzar un experimento y tomar datos de vuelta para poder ir corrigiendo mi experimento en función de los datos del cliente. Es decir, escuchar lo que el cliente quiere y lo que es efectivo. ¿Cómo escucho lo que el cliente quiere? Porque me está comprando. Entonces, si no logro encontrar algo atractivo para el cliente, finalmente mi desarrollo y mis pivoteos no tienen sentido, sino que todo tiene que ser mejoras a mi producto, servicio, propuesta de valor, plataformas, tienen que ser mejoras que vienen desde la data del cliente. Por lo tanto, tengo que trabajar realmente lo que se llama cliente céntrico o el cliente al centro del negocio, que muchas veces eso lo tenemos como una declaración de principio, pero finalmente está a nivel discursivo. Pero en la práctica seguimos haciendo proyectos que vienen desde un área en particular o un gerente en particular o un equipo en particular que hace un brainstorming y lanza ciertas campañas, ciertos productos, ciertas plataformas tecnológicas, pero en realidad sin saber. Es decir, nosotros deberíamos actuar como lo hacen las compañías digitales, que dicen, yo no sé lo que el cliente quiere, pero tengo una intuición. Por lo tanto, lanzo un experimento, tomo datos y en función de eso empiezo a corregir. Y eso es un ciclo iterativo que voy creciendo. Eso ha sido nuestra presentación en términos de cómo estamos viendo el mundo digital respecto del negocio, cómo poder aprovechar ciertas prácticas para hoy día en este mundo de crisis y este mundo de coronavirus, aprovechar ciertas prácticas para ser potente en la respuesta hacia el mercado y principalmente cómo prepararnos hacia el futuro, porque el futuro va a ser un futuro promisorio. Vamos a salir de esto en algún momento, van a haber buenos tiempos, vamos a salir a buscar clientes nuevamente y tengo que estar preparado para ese momento. Así que por mi parte le agradezco mucho, le doy el pase a Christoph por si hay alguna pregunta que quisiera que contestemos. Sí, perfecto. Excelente, Mario. Como siempre, muchas gracias por la ponencia. Gracias.
Realmente sí, nos han llegado un par de preguntas. No vamos a poder atender todas. Vamos a responderlas como en en los otros webinars de manera así breve y por escrito. Yo creo que has hablado mucho de lo que son los mindsets. Has hablado también de cómo toca a diferentes áreas de una institución tradicional. No sé, este cambio de cultura, porque es un cambio de cultura, ¿no? Tienes que cambiar de cómo está pensando la gerencia, tienes que involucrar a todas las partes interesadas. ¿Cuáles son técnicas que ustedes aplican en sus proyectos? ¿Cómo se puede atender eso para realmente llegar a un cambio también de cómo operar en el día a día? De cambiarse de silos a redes, ¿sí? Eso no es simplemente dar un orden, ¿no? Es justamente lo opuesto, ¿sí? El orden crea los silos, la red necesita que yo piense de otra manera. ¿Cómo ustedes manejan eso en sus proyectos? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se puede fomentar este cambio de cultura? Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta bien central porque de alguna forma normalmente concentramos la conversación en la tecnología, en qué dispositivo le instalamos a un equipo para que trabaje más tecnológicamente. Pero si eso no va acompañado de este cambio cultural, de este cambio de mindset, que no es la gestión del cambio tradicional de los proyectos tecnológicos históricos, sino que tiene que ver con generar estas nuevas capacidades y nuestra nueva visión en los equipos. Entonces eso tiene que estar acompañado primero de una fase de acompañamiento y de concientización y de entregarle información y mostrarle datos a los directivos primero y después ir bajando, para que ellos vayan entendiendo esta herramienta. O sea, de alguna forma tenemos que lograr convencerlos y, como decimos nosotros, tenemos que ganar su corazón más que su racionalidad, porque este no es un desafío técnico, es un desafío mucho más adaptativo. Ujú. Ok, lo hemos logrado en la institución y por el otro lado tenemos muchos participantes que trabajan sobre todo en las áreas de microfinanzas y sobre todo en áreas rurales. Entonces, por el otro lado hay el cliente, la cliente que está en el centro de todo lo que estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo de manera más ágil, de manera más digital, pero nuestras clientes quizás aún no están allí, no tienen siempre la conectividad, no tienen, digamos, la gama de diferentes aplicaciones en su celular de última tecnología para que puedan aprovechar. ¿Cómo atendemos digamos, o cómo enfrentamos este desafío, sobre todo cuando son, digamos, una digitalización más baja? ¿Sí? Una capacidad digital también más baja y en muchos casos simplemente la tecnología que no me da el acceso constante al Internet. Sí, hay tres líneas importantes a analizar. La primera, que eso que tú dices es verdad, pasa en muchos lugares, pero la tasa de adopción digital va creciendo fuertemente. Entonces, si no es hoy día, en el corto plazo voy a tener mis clientes digitales igual, porque esto va creciendo a tasa creciente fuerte a nivel mundial. Por lo tanto, la tendencia nos muestra que tenemos que prepararnos igual para a lo mejor una segunda fase. Eso es lo primero. Lo segundo es que también hay mucho de paradigma. A mí me ha pasado en instituciones microfinancieras que me dicen eso, mis clientes no son digitales. Cuando entrevistamos a los clientes y les preguntamos si tienen teléfono, todos tienen smartphone, todos tienen un plan de internet y todos se conectan a Facebook y a WhatsApp diariamente. Entonces, realmente sí están digitalizados. Lo que pasa es que no hacen transacciones financieras digitales. Entonces, tenemos que llevarlo hacia ese mundo, pero en realidad hay un camino que ya está bastante avanzado que a veces nosotros pensamos que eso no es así, pero realmente los datos empíricos muestran que sí hay un nivel de digitalización importante en sectores más rurales. Y ya en tercer nivel, si ya efectivamente eso no ocurre, lo que nosotros estamos propiciando es que el dispositivo y toda la tecnología esté alocada en los asesores presenciales y ellos tengan de alguna forma un front físico presencial con el cliente, pero por detrás tiene herramientas tecnológicas robustas que lo acompañan. Entonces digitalizamos hasta el asesor y bueno, el contacto con el cliente ya se hace un contacto presencial. Súper. Ya, hay más preguntas. Te la vamos a mandar hoy de noche, ¿sí? Y vamos a Perfecto. buscar de mandar a todos los participantes el resumen. Por supuesto, esta serie de webinars entre los tres socios, Digital Bank, Inspiring Development y Yapu, no puede ir a la profundidad que nosotros también en muchos casos queremos. Así que aprovechen también, nosotros estamos en varios proyectos existentes y pasados en justamente trabajar sobre estos temas que hemos presentado. Y como estamos en los últimos minutos de la serie en sí, un par de palabras realmente de lo que estamos haciendo.
Así que cuando estamos viendo Digital Bank, creo que lo que está haciendo Digital Bank se está resumiendo bastante bien en esta presentación. Están líderes en el mercado en toda Latinoamérica promoviendo lo que es la transformación digital, ¿sí? Trabajando desde la venta digital hasta la cobranza digital a través de diferentes herramientas innovadoras y tecnológicas. Desde, digamos, la digitalización hasta lo que es machine learning o aprendizaje automatizado, creo. ¿Sí? Pero también están aprovechando o acompañando en lo que es este cambio cultural. Inspiring Development, les voy a mencionar también, por supuesto, con los dos webinars, un gran enfoque en la gestión de crisis en instituciones financieras, sobre todo en crisis comparables como ahora. Enfocan mucho en lo que es la gestión de riesgo crediticio en situaciones de crisis, el análisis de portafolio, pero también toda la organización de lo que es la reestructuración de operaciones crediticias. Y por fin, Yapo Solutions, nosotros enfocamos mucho en la parte operativa, justamente lo que ahora dijo Mario, digitalizamos hasta la parte o la frente presencial del cliente. Nosotros enfocamos mucho en lo que son los flujos de trabajo más complejos, que es el proceso de crédito, la automatización y sobre todo en el área de lo que son las finanzas verdes, las finanzas climáticas de adaptación y finanzas de banca responsable. Así que muchas gracias, fue un honor, un placer de compartir con ustedes nuestra vista a estos temas de cómo enfrentar a la crisis, por lo menos con algunas pautas desde nuestro lado. Estarán en contacto si necesitan más insumos o si tienen proyectos así muy concretos a atender. Les deseo mucha suerte. Les agradezco otra vez. Quédense sanos, quédense saludables. Gracias, Mario. Gracias, Inspiring Development, por la participación. Perfecto. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.